Mi mamá me obligó a casarme con un millonario ciego, con el vestido de mi hermana. Él sabía que yo no era ella. Pero me dejó quedarme. Nunca pensé que mi vida comenzaría con una mentira cuidadosamente elaborada, envuelta en seda blanca y sellada con un anillo de bodas. El costoso vestido de novia colgaba frente a mí como una trampa sonriente. Mi madre estaba detrás de mí, sus manos agarrando mis muñecas con la decisión de alguien demasiado acostumbrado a controlarlo todo. Su voz era glacial: Erika no vendrá. Tienes que ocupar su lugar. No hay otra opción, Mía. Tenía 24 años, recién graduada en diseño de interiores, y nunca imaginé que entraría en la edad adulta bajo el nombre de mi hermana mayor, Erika. Erika, 3 años mayor, siempre el centro de atención, de todas las expectativas y de todos los planes familiares, había desaparecido solo 3 días antes de la boda con un hombre ciego que nunca le importó realmente. Si esta boda fracasa, lo perderemos todo, continuó mi madre, su mirada cortándome como una cuchilla afilada. Nos lo debes. Oh, esa palabra. Esa había sido mi etiqueta en esta familia desde que tengo memoria. Oh, porque nací segunda, porque no era Erika, porque una vez me negué a ser la asistente no remunerada de papá. Y ahora, les debía esta boda de la que mi hermana había huido. Erika no dejó explicación, solo un único mensaje: Mía, no puedo vivir así. Lo siento. Pero yo no podía huir. Yo era la que se quedaba, la que intervenía, la que seguía adelante. Durante los últimos 6 meses, había estado fingiendo ser Erika en cada llamada con su prometido, Elliot Warren, un exitoso empresario ciego que perdió la vista en un accidente hace 3 años pero seguía siendo una potencia en la industria de la tecnología médica. Era un hombre al que nunca había conocido, pero conocía sus hábitos matutinos, el tono de su voz cuando estaba cansado e incluso cómo respiraba cuando el silencio se alargaba. Todo comenzó como un favor temporal. A Erika no le gustaba hablar con ciegos. Me desconcierta, me dijo. Mi madre simplemente me miró y dijo: tu voz suena como la suya. Solo ayuda a tu hermana. Día a día, me fui sumergiendo más en el papel. Aprendí a ajustar mi tono de voz, a reír como Erika, a releer sus correos electrónicos para poder responder como ella lo haría. Incluso usaba su perfume. Elliot nunca sospechó nada. Cada llamada se convirtió en una actuación silenciosa, y yo era la única que conocía ambas partes. Y hoy, estaba frente al espejo en el vestidor de la iglesia Gracefiel, el lugar donde la boda sería transmitida en vivo en la plataforma social de la empresa familiar de Elliot. Mi madre cerró la puerta detrás de ella. Escuché el suave susurro del vestido planchado, el aroma del perfume de lujo adherido a cada pliegue. No dijo nada más, solo me abrochó un collar de diamantes alrededor del cuello, sellando el acuerdo. Todo lo que tienes que hacer es caminar por el pasillo, firmar los papeles, ser su esposa por unos meses. ¿Después de eso? Desaparece si quieres, dijo, como dando instrucciones de escena para un papel secundario. No dije nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque se me había hecho un nudo en la garganta. Al final del pasillo estaba un hombre, Elliot Warren. Traje negro hecho a medida, postura firme, sus ojos suavemente cerrados, rostro sereno, como si escuchara el latido de un mundo al que yo nunca había entrado. Tragué saliva con dificultad y caminé hacia él. Cada paso se sentía como caer en un vacío sin fondo donde la única luz era la frágil esperanza de que tal vez él nunca me vería realmente, y yo nunca tendría que ser vista. Pero en lo profundo de mi pecho, una voz pequeña, muy pequeña, susurraba la pregunta más aterradora: si supiera que no soy Erika, ¿me perdonaría? Un aplauso estruendoso llenó la capilla cuando dije: sí, quiero. Bajo la imponente cúpula de la iglesia Gracefiel, la luz de los candelabros de cristal se rompía en miles de reflejos, proyectando una imagen de mí, una novia a la que nadie preguntó si estaba de acuerdo. Elliot seguía allí, su mano sosteniendo suavemente la mía, no con fuerza, pero lo suficiente para que yo supiera que percibía algo. Quizás el olor, quizás el pulso acelerado, quizás la respiración que no podía calmar. No podía verme, pero había algo en su silencio que me hacía sentir como si me estuviera viendo con algo más allá de la vista. La recepción posterior fue una sinfonía de vino, brindis y sonrisas perfectamente ensayadas. Mi madre flotaba entre la multitud como si acabara de asegurar una victoria política. Me senté junto a Elliot en la larga mesa cubierta de satén, picoteando cuidadosamente mi comida como si fuera parte de un examen.
Elliot no hablaba mucho, pero por la inclinación de su cabeza, la quietud de su postura, podía decir que estaba escuchando. Cada tintineo de los cubiertos, cada respiración que intentaba regular, él lo notaba. Después de la fiesta, lo seguí hasta una elegante limusina negra, dejando atrás la ciudad hacia la finca Warren cerca del lago Magnolia. Había visto fotos, techo de madera inclinado, camino de piedra, pinos imponentes. Pero esta noche, eran solo formas borrosas fuera de la ventana mientras me sentaba junto a un hombre que ahora era mi esposo, pero aún un extraño. «Estás temblando», dijo Elliot de repente, sin abrir los ojos, su voz baja y firme. Me sobresalté, forcé una risa, enmascarando todo detrás de una línea ensayada, solo un poco cansada. «No», respondió tranquilamente. «Tu voz es diferente, más suave y un poco más lenta de lo habitual». Me volví hacia la ventana, agarrando con fuerza la tela de mi vestido. Escenarios corrían por mi mente, ¿negarlo? ¿Tomarlo a broma? ¿Distraerlo? Quizás es solo el gran día, susurré. Elliot no respondió de inmediato, pero le oí inspirar, profunda y lentamente, como alguien que capta un olor que no pertenece. «No llevas tu perfume habitual». Me volví para mirarlo. Sus ojos permanecían cerrados, pero cada palabra atravesaba el disfraz que tan cuidadosamente había construido. «Lo olvidé», murmuré. El silencio se instaló de nuevo. El coche se deslizaba por la carretera vacía, los neumáticos suaves contra el pavimento, y el leve sonido metálico mientras yo jugueteaba nerviosamente con el nuevo anillo en mi dedo. Nunca imaginé que alguien que no podía ver pudiera hacerme sentir tan vista. Elliot no necesitaba ojos, solo necesitaba un cambio en el tono, en la respiración, en la quietud para darse cuenta de que yo no era Erika. Cuando llegamos a la finca, la casa nos recibió con una elegante oscuridad, ni cálida, ni ruidosa, solo la quietud del mármol, el cristal y el control climático. Las puertas se abrían automáticamente, las luces brillaban suavemente con cada paso. Elliot me condujo al comedor. Sin celebración nocturna, sin champán, solo 2 sillas, 2 servicios de mesa y una única luz cálida encima. Se sentó frente a mí, y luego preguntó, «¿Recuerdas nuestra primera llamada?» Apreté las manos debajo de la mesa. Erika me dijo que había delegado las llamadas sin sentido después de unas pocas semanas. No sabía cuál fue la primera. No pude responder. Elliot inclinó la cabeza ligeramente, su voz más baja. Hablé de la casa del lago en Vermont. Dijiste que querrías abrir una floristería allí, ¿verdad? Apreté los labios, luego respondí suavemente, sí. Elliot asintió, y luego dijo algo que casi me detuvo el corazón, a Erika nunca le gustaron las flores. Me quedé helada. Quería levantarme, correr. Pero en lugar de continuar, dejó la cuchara y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Hay algo que quieras decirme, Mia?» Por primera vez, dijo mi nombre. No Erika, no cariño. Mia. Me mordí el labio, tratando de evitar que mis lágrimas cayeran en la sopa fría frente a mí, y supe que la actuación había comenzado a resquebrajarse. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Mientras la pálida luz comenzaba a filtrarse a través de las gruesas cortinas, yo ya estaba en la cocina, aprendiendo silenciosamente cómo preparar el té preferido de Elliot, sin azúcar, una rodaja de limón, agua exactamente a 180 grados Fahrenheit 82 C. No para interpretar un papel, no para continuar la mentira, sino porque quería hacerlo. Quería que comenzara su mañana suavemente, sin ninguna duda persistente. Quería que, al menos una vez, se sintiera cuidado sin ser utilizado. Cuando Elliot bajó, con el pelo todavía húmedo, deslizando la mano por la pulida barandilla de madera, yo estaba a punto de dejar la taza. La coloqué a la izquierda esta vez, en lugar de la derecha, un hábito del que ni siquiera me había dado cuenta hasta que él rozó el asa y se detuvo. «Colocas el té a la izquierda», dijo, tan casualmente como si comentara sobre el clima. Pensé, ese es tu lado dominante. Erika nunca prestaba atención. No había acusación en su voz, ni sospecha, pero sentí como si acabara de ver a través de mí. Elliot no dijo nada más. Simplemente se sentó, las yemas de sus dedos rozando suavemente el borde de la mesa. Serví el té en silencio. En mi cabeza, las advertencias de mi madre y Erika aún resonaban como líneas de un ensayo teatral, no dejes que se entere.
Pero estaba empezando a dejar caer el telón. En los días siguientes, dejé de llamar al personal para limpiar su habitación. Limpié las mesas yo misma, cambié las sábanas, reorganicé los libros en la biblioteca, un lugar al que nadie había entrado desde el accidente que le quitó la vista a Elliot. Toqué cada libro, cada pluma vieja, y pensé en el hombre que solía ser, no un millonario, sino alguien que amaba leer, que escribía con letra pulcra, que solía dejar notas de agradecimiento en la primera página de cada novela que regalaba a otros. Esa tarde, él estaba de pie en el umbral de la biblioteca, sus dedos recorriendo el borde del escritorio. Erika nunca entraba aquí, susurró. Lo sé, dije, todavía sosteniendo la estantería. Pero pensé, quizás te sentirías más a gusto si no estuviera cubierto de polvo. No dijo nada, pero sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del respaldo de la silla, como si se aferrara a algo que se le escapaba de las manos. Al día siguiente, le pedí que diéramos un paseo por el jardín detrás de la finca. Por primera vez, no trajo su bastón. Caminó lentamente, mi mano sujetando suavemente su muñeca, no solo para guiarlo, sino para que pudiera sentir el ritmo de mis pasos. Le hablé de la lavanda en flor, de las hojas color naranja quemado de los arces de finales de temporada. Elliot permaneció en silencio, pero cuando describí las dalias de un rojo intenso en el rincón del jardín, de repente preguntó, ¿por qué ya no hablas de tulipanes? Me quedé helada. Los tulipanes eran los favoritos de Erika, no los míos. Forcé una sonrisa, aunque lo único que quería era huir de mí misma. Hoy pensé que otras flores merecían ser mencionadas más. Elliot sonrió, una sonrisa leve, apenas perceptible, pero fue la primera desde la boda. Esa noche, le leí en la sala de estar. No Shakespeare, ni los libros que Erika solía elegir. Escogí un cuento corto y tierno sobre una chica que se perdió pero se encontró a sí misma solo después de dejar de fingir ser otra persona. Cuando dejé de leer, Elliot habló. Tu voz es diferente. No respondí. Es más cálida. Y la forma en que me tocas es diferente, más suave, no como alguien interpretando un papel. Dejé el libro, las manos aferrando la tela de mi camisón. Elliot volvió la cabeza hacia mí. Si eres otra persona, entonces creo que esa persona podría gustarme más. Mi corazón se encogió, no por miedo a ser descubierta, sino porque nunca había esperado que alguien me eligiera de verdad cuando era simplemente yo misma. Antes de que pudiera responder, añadió, como una verdad silenciosa compartida entre dos personas aún inseguras de cómo nombrar lo que sienten, no necesito ojos para saber qué es real. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana, observando las luces del jardín reflejarse en la superficie del lago. Había entrado en este matrimonio interpretando un papel, pero cada caricia, cada respiración que le daba ahora ya no era actuación. Estaba desempolvando los marcos de fotos vacíos en la biblioteca, el lugar al que Elliot dijo una vez que nadie había entrado desde que perdió la vista, cuando un golpe fuerte e impaciente rompió el silencio. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera decir una palabra. Mi madre entró primero, vestido beige confeccionado a la perfección, un bolso brillante colgando de su codo como un arma cuidadosamente elegida. Erika la seguía, rizos dorados perfectamente definidos, tacones resonando con confianza en el suelo de madera como si esta casa siempre le hubiera pertenecido. Tenemos que hablar, dijo mi madre, sus ojos escaneando la habitación como si midiera hasta qué punto había interferido. Dejé el paño y me volví para enfrentarlas. Pensé que todo estaba ya claro. Erika se rió, el sarcasmo sin disimulo. ¿Claro? Mía, ¿crees que estás viviendo en una especie de novela rosa? Tu papel era suplir, no apoderarte. No dije nada, no porque no supiera qué decir, sino porque ya conocía el guión que estaban a punto de recitar. Era el mismo que había escuchado toda mi vida. Mi madre se acercó, parándose justo a mi lado, su voz baja y afilada como una cuchilla. ¿Siquiera sabes que está a punto de abrir las acciones de la compañía a la Alianza Médica Estatal? ¿Crees que pasear con él por el jardín y leerle cuentos es suficiente para mantener tu lugar? Erika se cruzó de brazos, rodeando la biblioteca como si estuviera inspeccionando daños. Has ido demasiado lejos. El personal ha empezado a llamarte señora Warren. Porque en el papel, soy yo quien firmó el acta de matrimonio, respondí, con la mirada fija en la suya. Se rió como si le acabara de contar un cuento de hadas. Legal no significa legítimo.
Él es mío, lo sabes. Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza no por miedo, sino por ira, no por mí, sino por Elliot. Erika, dije, mi voz baja y firme, él no es un premio para ser envuelto y entregado por el beneficio de la familia. Mi madre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo que, por primera vez, alguien me vio, no a través de un nombre, no por lástima, sino con atención real. Él merece a alguien que lo ame por quien es, no por contratos, acciones o conferencias de prensa. Erika se acercó más, su rostro a centímetros del mío. ¿Lo amas? No retrocedí. No sé cómo llamar a este sentimiento. Pero sé que, incluso si un día él me ve y elige irse, seguiré agradecida por haber podido amarlo sinceramente. El silencio se espesó como si el aire se hubiera vuelto sólido. Mi madre rompió el silencio con una voz tan afilada como unas tijeras. No te engañes, Mía. No naciste para estar en el centro. Lo que mejor se te da es quedarte al margen y aceptarlo. Me di la vuelta, agarrando uno de los viejos libros de Elliot sobre la mesa. La cubierta de cuero estaba gastada, la esquina ligeramente doblada. Él había escrito una nota en la primera página: todo camino tiene una curva. Lo que importa es quién sostiene tu mano cuando sucede. Me volví de nuevo, mi mirada ya no incierta. Puede que pienses que soy débil. Erika puede pensar que vivo en una fantasía. Pero al menos he sido real. Tú huiste de un buen hombre, y ahora regresas porque te das cuenta de que perdiste lo más valioso. Hice una pausa, luego añadí, no volviste por él. Volviste por el título. Erika me fulminó con la mirada, pero en ese momento, vi algo vacío en sus ojos, como si ella también se diera cuenta de que había perdido algo que nunca podría recuperar. La puerta se abrió de repente. Elliot estaba allí, la mano apoyada ligeramente en el marco de la puerta. Supongo que debería dejar que todos digan lo que necesitan decir, dijo, su voz tranquila pero firme. Las tres nos volvimos. Yo me quedé helada, Erika se puso rígida y mi madre inspiró bruscamente, como si la actuación finalmente tuviera audiencia. Pero Elliot no miró a nadie. Entró, caminó hacia mí y dijo en voz baja, me gustaría dar un paseo. ¿Me guiarías, Mía? La habitación quedó en silencio. Había dicho mi nombre, no con la voz de alguien traicionado, sino con la voz de alguien que había elegido creer. Esa tarde, el cielo era de un gris azulado apagado, las nubes flotando lentamente como si reflexionaran sobre algo que no podían decir. Guié a Elliot por el sendero alrededor del lago, donde las hojas caídas cubrían el suelo y el aroma a pino flotaba en la brisa temprana. Su mano descansaba suavemente sobre mi brazo, necesitando poca dirección, como si ya se hubiera familiarizado con cada latido que guiaba sus pasos. No dijimos nada durante los primeros minutos, pero el silencio entre nosotros ya no se sentía pesado. Era más como un amortiguador, algo lo suficientemente suave como para atrapar la verdad si finalmente caía. Finalmente, él habló primero. Sabes, Mía, lo descubrí hace mucho tiempo. Dejé de caminar, pero no me aparté. ¿Desde cuándo?, pregunté, mi voz temblorosa pero no débil. Se rió en voz baja, sin burla, solo como alguien que ya sabía la respuesta pero quería ver si había acertado. El día que preparaste un té diferente. El día que tocaste mi mano como si temieras despertar algo sagrado. Y el día que hablaste de crisantemos morados, una flor que Erika una vez llamó aburrida. Tragué saliva con dificultad. Fragmentos de recuerdos que creí haber enterrado se reflejaron en mí como 1000 espejos rotos. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Pausa. Estábamos parados frente a un banco de piedra bajo un dosel de arce rojo, un lugar donde una vez dijo que le encantaba leer cuando aún podía ver. Pasó los dedos ligeramente por el banco y se sentó. Porque no quería forzar una confesión, dijo lentamente. Solo necesitaba saber, ¿te quedabas por obligación, por miedo o por mí? Me senté a su lado. Mis manos temblaban, pero ya no me escondí. No más sonrisas prestadas de Erika, no más perfume artificial ni tonos memorizados. Solo yo, Mía, y una verdad esperando ser nombrada. Lo siento, susurré. Al principio, no planeaba quedarme. Solo era una solución temporal, un peón. Miré fijamente el lago, quieto y cristalino. Pero entonces te vi a ti.
No al hombre rico y ciego del que hablaban mi madre y mi hermana. Vi a alguien que vivía en silencio pero nunca en quietud, alguien que escuchaba mejor que nadie que me hubiera mirado directamente a los ojos. Elliot no dijo nada. Solo inclinó la cabeza, esperando más. Respiré hondo y luego dije, te mentí. Tomé prestada la voz de mi hermana, su identidad, para entrar en tu vida. Pero todo lo que te di después, el desayuno que preparé, el libro que elegí, las historias que conté, fue real. Volvió su rostro hacia mí. Aunque sus ojos nunca me habían visto, había algo claro en ellos ahora, como si acabara de escuchar una confesión que había estado dispuesto a perdonar todo el tiempo. Y mi nombre, dije, casi en un susurro, no es Erika. Elliot asintió. Lo sé. Luego levantó la vista, su voz profunda pero no fría. Mía. Solo una palabra, pero la forma en que la dijo hizo que mi mundo entero colapsara y se reconstruyera en el mismo instante. No gritó, no estaba enojado, no preguntó por qué ni cómo pudiste. Simplemente dijo mi nombre, como si nunca hubiera sido un error, nunca una mancha, sino lo más correcto que podía decir. Lo miré, mis ojos picaban, pero esta vez no oculté mis lágrimas. Elliot extendió la mano y colocó suavemente la suya sobre la mía, su pulgar rozando mis nudillos fríos. Gracias por elegir quedarte, dijo suavemente, aunque solo fuera por un momento. Apreté su mano con más fuerza. Si mañana abres los ojos y no me reconoces, seguiré aquí. Porque ya no quiero huir. No respondió, pero su mano sostuvo la mía un poco más fuerte, como una promesa silenciosa aún esperando ser pronunciada. Esa mañana, el sol bañaba de luz el Hospital Stanford, pero el pasillo donde estaba sentada estaba lo suficientemente frío como para hacerme temblar incontrolablemente. Junté las manos en mi regazo, con los ojos fijos en la puerta de la sala de recuperación donde yacía Elliot después de casi 7 horas de cirugía. Nadie podía decir con certeza cuál sería el resultado, las probabilidades eran vagas. Pero él eligió creer, no en sus ojos, sino en la esperanza. Y quizás parte de esa creencia estaba en mí. Cuando la enfermera abrió la puerta e indicó que podía entrar, mi corazón dio un vuelco. La habitación era cegadoramente blanca, los monitores pitaban constantemente, todo estéril e inquietantemente inmóvil. Elliot yacía allí, con vendajes aún alrededor de los ojos, aunque la capa exterior había sido retirada. Me acerqué, temerosa de tocar su mano, solo observando su respiración como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Entonces abrió los ojos, lenta, cautelosamente, completamente consciente. Sus ojos azul pálido, una vez un lugar donde solo vivía la oscuridad, ahora brillaban con luz, como si fueran nuevos. Parpadeó varias veces, quizás el brillo era demasiado después de tanto tiempo. Me quedé paralizada. No sabía si era la primera persona que quería ver o la última. Elliot miró alrededor de la habitación, moviéndose ligeramente para adaptarse al espacio. Luego su mirada se posó en mí. Sin sorpresa, sin retroceso. Solo reconocimiento. Me miró como si siempre hubiera sabido que yo tenía este aspecto, como si mi rostro no fuera nuevo para él, sino la pieza final de un rompecabezas que había estado armando a través de la memoria y el sentimiento. Abrí la boca para decir algo, para disculparme, para explicar, para simplemente decir su nombre, pero no salió nada. Fue él quien rompió el silencio primero. No eres Erika. Su voz era suave, no acusadora, sino clara, como una afirmación que se había decidido en silencio hacía mucho tiempo. Asentí, con la garganta seca. No. Soy. Pasó un segundo. Luego inclinó la cabeza, aún mirándome. Lo sé. Sin rabia, sin culpa. Me acerqué a la cama, colocando lentamente mi mano en el borde del colchón. Iba a irme justo después de la boda. No pensé que sería lo suficientemente valiente como para quedarme. Pero lo hiciste, respondió, su mirada profunda, como si alcanzara los rincones más lejanos de mi corazón. Asentí suavemente. ¿Por ti? Elliot exhaló lentamente, luego, con la misma lentitud, levantó la mano, lo suficiente para que la punta de su dedo tocara el dorso de la mía. Siempre ha habido una cosa que temía, dijo. Que si alguna vez volvía a ver, el mundo no se vería como lo imaginaba. Que las personas que prometieron quedarse se habrían ido.
que lo que se sentía familiar podría haber sido una ilusión. Apreté mi agarre. Oye. No puedo prometer ser perfecta. Solo puedo prometer ser honesta. Elliot me miró durante un largo rato, como si leyera las palabras que no había dicho, los espacios entre cada frase silenciosa. Luego dijo, si mañana por la mañana, cuando me despierte, sigues aquí, entonces quédate. No porque te necesite, sino porque quiero empezar de nuevo contigo. Mi corazón dio un vuelco. No si te disculpas, no si demuestras algo. Solo si eliges quedarte. Me senté en la silla junto a su cama, tomé su mano. No lloré, no sonreí, pero mis ojos reflejaban la luz del sol que entraba por la ventana, y algo nuevo se asentó suavemente en mi pecho. Ya no miedo, sino coraje tranquilo, susurré. Entonces mañana por la mañana, seré lo primero que veas. Sonrió, solo un poco, pero fue la primera sonrisa que vi no a través de su voz, sino con sus ojos. Un año después, en una brumosa mañana de abril, abrí la puerta de nuestra cabaña cerca del borde del bosque de pinos en las afueras de Ashland, Oregón. Sin luces brillantes, sin gran boda, sin más fingimiento. Solo yo, Mía, viviendo una vida sin disfraces. Nuestra casa estaba junto a un pequeño lago, rodeada de arces rojos y altos pinos, donde los pájaros del bosque venían a cantar cada mañana. Pero lo que hacía especial el lugar no era el paisaje, eran las personas. Lo llamamos Centro Horizonte, un espacio para los recién cegados. Elliot eligió el nombre. Dijo, incluso si no podemos ver el horizonte claramente, todos merecen avanzar hacia su propia luz. Yo estaba a cargo de las sesiones de orientación, ayudando a los estudiantes a navegar usando la conciencia espacial, el sonido y la memoria. Cada día, les enseñaba cómo caminar por los senderos sintiendo los cambios del viento, los ecos de los pasos y las vibraciones en la tierra bajo sus pies. Algunos llegaban temblando, con los ojos aún adaptándose a la oscuridad, pero después de solo unas semanas, podían llegar solos a la orilla del lago. En cuanto a Elliot, él era algo que ningún plan de estudios podía definir. Después de la exitosa cirugía, no regresó a conferencias de alto nivel ni a salas de juntas corporativas. Eligió enseñar música aquí. Cada martes y viernes por la mañana, su clase no tenía pizarras ni planes de lección, solo un piano en el centro de la habitación, unas pocas sillas de madera a su alrededor y el sonido de los estudiantes riendo mientras Elliot los introducía en la música a través de historias y juegos. A menudo me paraba fuera de la ventana, observándolo colocar las manos sobre las teclas como si estuviera relatando un tierno recuerdo. Algunos días, no enseñaba en absoluto, simplemente hablaba con los estudiantes sobre cómo el sonido había cambiado la forma en que experimentaban la vida. Y de alguna manera, eso significaba más que cualquier nota. Cada noche, después de terminar todas las sesiones, nos sentábamos en el porche, bebiendo té, escuchando el viento susurrar entre los árboles. A veces no decíamos nada en absoluto, pero nuestro silencio ya no necesitaba ser llenado. Traía paz. Una noche, le pregunté, ¿alguna vez te arrepientes de haber renunciado a todo? No respondió de inmediato, solo miró hacia el lago, sus ojos quietos como agua sin ondas. No. Porque solía vivir con tanto ruido y aún así nunca escuché lo único que más importaba. Sabía que no solo hablaba de su antiguo trabajo, hablaba de mí. Desde el día en que elegimos vivir honestamente, no ha habido fingimiento, ni Erika, ni llamadas telefónicas con voces prestadas. Solo yo, la mujer que entró en su vida a través de una mentira pero se quedó con todo su corazón. Ocasionalmente, llegaban visitantes al Centro Horizonte por curiosidad, queriendo conocer al millonario ciego que se casó con la mujer equivocada y encontró el amor verdadero. Elliot simplemente sonreía y los invitaba a probar una clase. Nadie se iba viendo las cosas de la misma manera. Recuerdo una vez que un niño de 12 años llamado Liam, que acababa de perder la vista en un accidente, le preguntó a Elliot, ¿no tienes miedo, despertar y ver a alguien que no se parecía a como imaginabas? Elliot sonrió. Puso una mano en el hombro del niño, luego se volvió hacia mí. Vi a la persona correcta, solo que no en el momento correcto. El niño no entendió del todo, pero yo sí. Cada día aquí es un día de sanación, no solo para aquellos que aprenden a encontrar la luz a través de diferentes sentidos, sino para mí, alguien que una vez pensó que no merecía ser amada por quien realmente era. Y si alguien me preguntara cuál es la mayor luz que he encontrado, diría, no es la luz de afuera,
es el hombre que eligió creer en mí, incluso antes de haberme visto. Ah, sí, el hombre que todavía coloca mi taza de té en el lado izquierdo cada mañana. Una mañana de principios de otoño, cuando la niebla aún flotaba sobre el lago, escuché el piano desde el aula. Era la melodía sin nombre que Elliot tocaba en días especiales, ni demasiado triste, ni del todo alegre, sino como una historia esperando ser escuchada hasta el final. Me quedé fuera de la puerta, sin entrar de inmediato. En ese momento, lo vi, no como un hombre que una vez había perdido la vista, no como un millonario que dejó atrás la fama, sino como alguien viviendo plenamente en cada compás, cada nota. Sabía que yo estaba allí. Cuando la música se detuvo, se volvió hacia mí y sonrió suavemente. Estoy escribiendo la parte final. Entré, me senté a su lado, mi mano descansando sobre las teclas, sin tocar, solo sintiendo la conexión silenciosa. ¿Para la canción?, pregunté suavemente. Elliot asintió. Para todo. Para la vida de antes, para el nuevo comienzo y para ti. Miré mis manos, las que solían temblar por miedo a ser descubierta, a no ser amada por quien realmente era. Ahora, ya no temblaban. Habían aprendido a aferrarse, no por la fuerza, sino por elección. Seguimos escribiendo esa melodía juntos, no con tinta y papel, sino por cómo vivíamos, cada clase que dábamos, cada paso que ayudábamos a alguien a dar más allá del miedo, cada atardecer en el porche simplemente escuchándonos respirar. A veces todavía pienso en Erika. Se fue de nuevo, esta vez por sí misma, y ya no la culpo. Todos tenemos nuestros caminos. Quizás ella también está encontrando su camino de regreso a sí misma. En cuanto a mí, no necesito ser extraordinaria. No necesito convertirme en otra persona para ser amada. Todo lo que necesitaba era una persona, alguien como Elliot, que me viera sin siquiera abrir los ojos, que me eligiera aún sabiendo que una vez había sido una mentira, y que me amara como si fuera la única verdad en un mundo lleno de dudas. Y así es como vivimos, no perfectamente, sino verdaderamente. Junto al lago, bajo ese sencillo techo de madera, hemos construido un amor que no necesita gritar pero es lo suficientemente fuerte como para silenciar cada voz que una vez me hizo dudar de mi valor. La historia de Mia y Elliot no es solo sobre el amor superando el engaño, es una prueba de cómo la honestidad sana. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan al corazón, ellos eligieron creer en lo que no se puede ver, el perdón, el coraje de ser real, el deseo de ser amado exactamente por quien eres. Así es como crearon una nueva vida, simple pero profunda. Porque a veces la luz más verdadera no entra por los ojos, sino desde un corazón que sabe cuándo ha encontrado a la persona correcta. ¿Qué piensas sobre la elección de Mia y el final de Erika? ¿Puede el amor realmente curar todas las heridas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias familiares conmovedoras.